Nelson Mandela dijo: no hay pasión en el hecho de apostar por lo pequeño, en conformarse con una vida inferior a la vida que uno es capaz de vivir. Y es que la mayoría de personas vive una vida lejos del máximo potencial humano que son capaces de lograr, lejos de la vida que una persona es capaz de construir. Y esto se aplica a muchos ámbitos, no únicamente en lo relativo al dinero que una persona es capaz de generar o acumular a lo largo de su vida o al empleo que tiene. Significa ser capaz de alcanzar una vida más libre que la que uno tiene en estos momentos, o una relación de pareja más satisfactoria que la que uno tiene, o un mayor grado de felicidad y de pasión con lo que uno hace, o significa también crear una vida más acorde a los principios y a las prioridades que uno tiene en la vida, o lograr un nivel de desarrollo personal y espiritual mucho más elevado que el que uno ha logrado generar. Y es que en Cábala se dice que cada alma debe encontrar aquello que le hace vibrar alto, y que eso es distinto para cada persona. Solo tú puedes descubrir qué es lo que a ti te hace vibrar alto, y solo tú puedes encontrar cuál es para ti el sentido de la vida. Pero lo cierto es que la mayoría de personas que se proponen incorporar nuevos hábitos saludables a su vida, o que se proponen aprender una nueva habilidad, o emprender, o llegar a lo más alto en algún deporte, antes o después terminan abandonando, y solo los más disciplinados consiguen esos objetivos que se marcaron. ¿Te ha pasado alguna vez proponerte hacer algún cambio en tu vida y que al poco tiempo lo abandonas? ¿O emprender un proyecto o un negocio y abandonarlo porque no estaba funcionando? ¿Por qué sucede eso a la mayoría de personas? ¿Qué es lo que hace que la gente abandone aquello por lo que está luchando cuando ve que los resultados no llegan pronto o no son los que esa persona esperaba? Seguramente hayas visto muchos vídeos motivacionales en internet que te hacen sentir muy poderoso en ese momento en el que tú lo estás viendo. En ese momento sientes un profundo deseo de hacer algo grande en tu vida y sientes una determinación profunda a que esta vez va a ser la definitiva, a que ahora no te vas a rendir. Pero sin embargo, lo que termina sucediendo normalmente es que esa motivación te dura únicamente un rato o quizá un día, y después todo en tu vida sigue igual. Y es que la motivación por sí sola no tiene la capacidad de cambiar tu vida, porque la motivación es efímera. Es una simple emoción que aparece y desaparece como lo hacen el resto de emociones. Te hacen sentir genial, sentir una sensación de quererte comer el mundo en ese momento, pero es una sensación que sube rápido como la espuma, pero también baja rápido. Y una emoción que es temporal y que está causada por un vídeo motivacional o por una conferencia no tiene ningún poder ni ninguna importancia en tu vida si no va acompañado de algo mucho más importante. Quienes han logrado algo fuera de lo ordinario en la vida dicen que esa cosa a la que me refiero fue el elemento clave de su éxito. Y esto se aplica a gente que ha logrado cosas grandes en los negocios, en internet, en algún deporte, en algún arte o en cualquier ámbito de la vida. Y esa cosa es la disciplina. La disciplina sí es realmente valiosa, sobre todo cuando va acompañada de dos cosas. La primera es de trabajo duro y de compromiso de dar lo máximo de uno mismo, y lo segundo es de concentración. Estar concentrado en lo que uno hace es imprescindible para planear y desarrollar un negocio, pero también es imprescindible para memorizar algo, para aprender una nueva habilidad o para perfeccionar el rendimiento deportivo. Pero, ¿por qué es importante la disciplina? En primer lugar, porque es duradera. No es una simple emoción momentánea que viene y se va. Porque ¿alguna vez te has preguntado qué es la disciplina? La disciplina es la capacidad que tiene una persona de comprometerse con un conjunto de hábitos o de acciones que están orientadas a intentar conseguir un fin o un objetivo determinado por el cual está luchando esa persona. La disciplina es lo que ha permitido a personas como, por ejemplo, Rafa Nadal o Ilia Topuria cumplir una dura rutina de entrenamiento y de hábitos saludables a lo largo de toda una vida, incluso cuando no estaban nada motivados para entrenar. Y eso precisamente es lo que les ha permitido llegar a alcanzar un nivel de maestría de sus respectivos deportes totalmente extraordinario, y que con ello puedan lograr los logros deportivos tan extraordinarios que han conseguido los dos.
¿Tú te imaginas que en lugar de ser disciplinado con su entrenamiento y Topuria hubiese entrenado únicamente los días que se sentía motivado para entrenar? Pues es obvio que en ese caso no habría llegado a ser quien es. Y es que la disciplina, en cierto modo, es una medida del autorrespeto que una persona se tiene a sí mismo. Porque la disciplina es la capacidad de sacrificar lo que tú quieres ahora para conseguir lo que tú quieres para tu futuro, para lo que ahora mismo es todavía tu futuro, pero que algún día será tu presente si lo consigues. Y la disciplina es un reflejo del compromiso que tú tienes con tus sueños, con tus metas personales y por tanto un reflejo del compromiso que tú tienes con tu vida. Es un reflejo del compromiso que tú tienes con el deseo de crear un futuro mejor para ti. La disciplina es lo que acorta la distancia entre tu vida y tus sueños, aunque en ocasiones la disciplina por sí misma no te asegura que esa distancia desaparezca. Por tanto, si tú sueñas a lo grande pero no tienes disciplina, seguramente no conseguirás reducir la distancia que hay entre el punto en el que te encuentras ahora en tu vida y el punto que representa ese sueño que tú quieres alcanzar. Pero si tú tienes disciplina pero no sueñas a lo grande, es posible que llegues a alcanzar ese objetivo que tú quieres, pero que te quedes lejos del punto al que podrías haber llegado. Que te quedes lejos de ese sueño que representaría el desarrollo de tu máximo potencial humano en algún ámbito de tu vida. YouTube está inundado de vídeos que nos invitan a tener grandes metas y a luchar por los sueños. Es una nueva versión de eso que tradicionalmente se ha llamado el sueño americano o el ascensor social, la idea del hombre hecho a sí mismo. Y no hay nada de malo en soñar a lo grande, porque los grandes avances en la historia de la humanidad han venido por alguien que en algún momento de la historia se atrevió a soñar a lo grande, tal como hicieron, por ejemplo, Nelson Mandela, Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta. Fue precisamente porque ellos soñaron a lo grande y se implicaron con sus sueños hasta sus últimas consecuencias, por lo que se han convertido en símbolos tan emblemáticos, en símbolos de una vida puesta al servicio, de al menos empujar la historia hacia un mundo mejor. Y soñar a lo grande es algo fundamental también en los negocios y en el deporte. Soñar a lo grande es al fin y al cabo lo que hicieron en algún momento de su vida deportistas como por ejemplo Rafa Nadal o Ilia Topuria. Se propusieron llegar a lo más alto, allí donde nadie antes había sido capaz de llegar. Y creer en su sueño y creer en ellos mismos, junto a la disciplina y al trabajo duro de cada día a lo largo de un año detrás de otro. Eso es lo que les ha convertido en dos figuras tan admiradas en sus respectivos deportes. Por tanto, ¿por qué no vas a soñar a lo grande tú también? ¿Qué es lo que te separa de ponerte a luchar por tus sueños? ¿Es el miedo al fracaso? ¿O simplemente es que estás feliz con tu vida y sientes que no tiene ningún sentido luchar por cambiar algo que para ti funciona y te hace feliz? Pues bien, si tienes miedo al fracaso, la pregunta sería, ¿por qué no comienzas a luchar por tu sueño a pesar de ese miedo? Porque recuerda que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de no dejar que ese miedo te bloquee o te frene en la vida, actuar a pesar del miedo. O tal vez no sueñas a lo grande porque no estás dispuesto a pagar el precio que debes pagar para poder conseguir ese sueño que tú tienes. Y si la respuesta es esa, es totalmente válida y respetable, porque existe una pregunta incómoda respecto a la que pocas personas hablan, y es la pregunta de si tú estás dispuesto a pagar el precio que vas a tener que pagar para conseguir ese objetivo o ese sueño que quieres conseguir. Porque si sueñas a lo grande pero no estás dispuesto a pagar ese precio, en ese caso es mejor no intentarlo e invertir todo ese tiempo en cosas que te hagan feliz. Y sé que puedo estar lanzando dos mensajes contradictorios y opuestos en el vídeo, pero déjame poner un ejemplo real para explicar qué es lo que quiero que entiendas. El luchador de artes marciales mixtas, Sean Strickland, contó que un chico le preguntó cuál es el mejor consejo que podía darle para llegar a lo más alto en el mundo de las artes marciales mixtas, y que la respuesta que le dio Sean Strickland al chico fue que el mejor consejo que podía darle era que se olvidase de su sueño porque es extremadamente improbable que lo consiga. Que lo que seguramente le sucederá a ese chico si quiere llegar a lo más alto en las artes marciales
es que llegue a los 24 años sin tener apenas dinero, porque habrá tenido que renunciar a estudiar y a trabajar para así poder dedicar todo el día al entrenamiento, y que a pesar de eso probablemente no conseguirá entrar en la UFC, la mayor compañía de artes marciales mixtas del mundo, y se encontrará con haber desperdiciado los mejores años de su vida y con no tener ni estudios, ni experiencia laboral y tampoco un futuro en el mundo de las artes marciales, porque eso es lo que le sucede a la mayoría de quienes persiguen ese sueño, que los que triunfan son una pequeña minoría. Y aunque hubo gente que criticó la respuesta de Sean Strickland por disuadir a ese joven de luchar por su sueño, creo que su consejo encierra una verdad que nunca cuentan esos vídeos de motivación tan populares que hay en Internet. Y esta realidad es que lo que tienes que preguntarte antes de luchar por tu sueño es si estás dispuesto a pagar el precio que se requiere pagar para conseguir ese sueño. Porque como dijo Cristiano Ronaldo, a todos les gustaría ser como él, pero nadie está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para llegar a ser como él. Y es que del mismo modo que cuando uno invierte dinero en bolsa debe estar dispuesto a perder ese dinero, también cuando alguien invierte tiempo y esfuerzo en un proyecto personal o en un sueño, debe estar dispuesto a perder todas las horas de trabajo y todo el esfuerzo que habrá puesto en la persecución de ese sueño, o a perder el dinero que ha invertido en un negocio que puede salir mal. Porque en un mundo hipercompetitivo, lo normal, sobre todo si uno no tiene mucha experiencia en algo o si no es más disciplinado y trabajador que su competencia, es que no consiga su objetivo. Y el problema es que la competencia trabaja muy duro, ya sea en el ámbito de los deportes, de los negocios, del emprendimiento o en lograr cualquier cosa que uno se proponga en la vida. Y la mayoría de gente que tiene éxito en los negocios ha pasado por varios negocios fracasados antes de conseguir que alguno de ellos tenga éxito. Y esos fracasos fueron simplemente lecciones que uno tuvo que aprender para no repetir ese error en el próximo negocio. Y así es como muchas personas tuvieron que pagar un alto precio por aprender las lecciones que finalmente fueron necesarias aprender para que alguno de esos proyectos o esos sueños llegase a hacerse realidad. Y por cada persona que llega a lo más alto en el mundo de los negocios o del deporte, hay cientos o miles que no lo consiguen. Hay muchísimos negocios que fracasan con las consecuencias económicas y personales que implica cada uno de esos negocios fracasados. Y del mismo modo, mucha gente que ha conseguido una relación de pareja perfecta ha tenido que pasar por varias relaciones fracasadas antes de conseguir esa relación de pareja que salió bien. Y es que si tienes miedo al fracaso, estás teniendo miedo al éxito, porque muchas veces fracasar en algo es inevitable o incluso necesario antes de poder tener éxito en eso, porque ese fracaso es lo que te trae una lección o unas lecciones que serán necesarias aprender para que la siguiente vez que tú intentes eso, ese error no se vuelva a repetir y que por tanto tú tengas más probabilidades de que esa siguiente vez que tú intentas algo, lo consigas. Y se dice, por ejemplo, que Thomas Edison realizó unos 1000 experimentos fracasados antes de llegar a desarrollar la primera bombilla que funcionó. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si Thomas Edison se hubiese rendido después de los primeros experimentos fallidos? Por tanto, acepta que el fracaso es parte del camino que tú vas a tener que recorrer para conseguir llegar a tu objetivo. Y acepta también que el fracaso implica decepción, rabia, frustración y en definitiva sufrimiento emocional. Por eso es parte del camino. Y si no estás dispuesto a aceptar eso, quizá no sea una buena idea sacrificar tanto como vas a tener que sacrificar por ese sueño. Porque recuerda, todo lo que arriesgas puedes perderlo. Y eso incluye dinero, tiempo y esfuerzo. Y con ello pierdes también todo el ocio, toda la diversión, todas las cosas a las que renunciaste por tener que dedicar todo ese tiempo a estar luchando por tu sueño. Por ejemplo, Ilia Topuria se enfrentó en su adolescencia a luchadores que estaban en un nivel de lucha similar al suyo. Me refiero a cuando tenía 14, 15, 16 años. Pues bien, la mayoría de esas personas que se enfrentaron con Topuria esos años habrán seguido entrenando duro y luchando por su sueño.
pero a pesar de ello no habrán conseguido llegar a vivir de las artes marciales y su nivel de lucha actualmente está extremadamente lejos del nivel de lucha que ha sido capaz de alcanzar Ilia Topuria. ¿Por qué? Pues porque quizá no han entrenado tantas horas como ha entrenado Ilia Topuria o no han entrenado tan duro. Porque tú piensas lo mucho más que Topuria ha entrenado respecto a sus rivales para llegar a conseguir llegar a un resultado tan extraordinario. Porque aquellos adolescentes que hace una década se enfrentaban a él tenían su mismo nivel de lucha, un nivel de lucha parecido al suyo entonces, y ahora son totalmente desconocidos, y en cambio Topuria es campeón mundial y ha batido todos los récords imaginables. Y lo que quiero decir con todo esto es que en un mundo hipercompetitivo en todos los ámbitos debes preguntarte si estás dispuesto a pagar el precio que tú tienes que pagar para llegar a conseguir tu objetivo, si estás soñando a lo grande. Porque Ilia Topuria sí estuvo dispuesto a pagar el precio que tuvo que pagar para llegar a convertirse en el mejor del mundo. Él tenía muy claro cuál era el precio que tenía que pagar por conseguir su sueño. Estuvo dispuesto a pagarlo y su sueño se cumplió. Otra gente considerará que no merece la pena todo el esfuerzo, sacrificio y sufrimiento que ha pasado Ilia para conseguir su sueño y renunciar a todas las cosas que él ha tenido que renunciar a cambio de su sueño. Y es una opinión totalmente válida y respetable, porque no existen respuestas correctas e incorrectas, sino existen simplemente distintas prioridades en la vida, preferencias, prioridades, porque el éxito es algo distinto para cada persona. Para algunos puede ser la riqueza económica, para otros la fama, para otros la libertad, para otros poder vivir de su pasión, para otros puede ser poder pasar la mayor parte del tiempo con sus hijos y seres queridos, o incluso para otros puede ser luchar por intentar crear un mundo mejor, como por ejemplo Nelson Mandela o Gandhi, o muchos otros de la historia. Y todas las respuestas son válidas, porque recuerda que en Cábala se dice que cada alma debe encontrar aquello que esa alma en particular le hace vibrar alto, y eso es distinto en cada persona. Incluso que puede que para algunas personas el éxito sea estar todo el día en la playa haciendo surf o jugando a videojuegos o viendo series en casa. Por tanto, no hay una elección correcta y otra incorrecta, sino hay simplemente prioridades, preferencias y deseos de qué es lo que uno decide hacer con su vida. Y todas las decisiones son respetables mientras uno no haga daño a los demás. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es tu sueño? ¿Te atreves a soñar a lo grande? Y lo más importante es, ¿estás dispuesto a pagar el precio que vas a tener que pagar a cambio de conseguir ese sueño? Si la respuesta es que rotundamente sí, ve a por tu sueño. Porque si tienes claro que estás dispuesto a pagar ese precio que vas a tener que pagar por conseguir tu sueño, podrás conseguirlo o no. Pero lo que es seguro es que no podrás decir que no lo intentaste. Comparte el vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.